Llevas muchos años asistiendo a una congregación y no logras conocer a Dios. ¿Percibes que todavía no conoces a Dios? Peor aún, ¿no conoces a Cristo? En algún momento yo también me sentí así, porque lo que leía no lo entendía y lo que escuchaba menos. Entonces, como no lo entendía, no podía decir que conocía a Dios. Tristemente era así. Si te identificas conmigo en esta parte, quédate hasta el final y te diré cómo logré entender a Cristo y a su palabra. La mayoría de nosotros nos cuesta reconocer cuando asistimos a una congregación o cuando asistimos a un grupo de estudio bíblico, nos cuesta reconocer que no le entendemos al predicador o al líder o al que está exponiendo o que está enseñando. Nos cuesta reconocer porque no entendemos. Nos cuesta reconocer lo que no entendemos, mucho menos lo que leemos, y cuando el predicador está hablando ni siquiera le podemos entender tampoco, y si no le entendemos pues no podemos decir que conocemos a Dios, porque mantenemos como que, uy, que fui al grupo muy chévere, fui a la iglesia muy bonito, pero no entendí nada. Y si no has entendido todavía, pues déjame decirte que todavía no puedes decir que conoces a Dios. El texto de Jeremías, miremos lo que dice Jeremías, capítulo 9, versículo 23 al 24. Dice lo siguiente: así dijo el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico se alabe en sus riquezas. Tremendo, ¿verdad? Versículo 24 sigue diciendo: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, Dios, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice el Señor. Pues amados, amigos que ven este canal, les quiero decir que si observamos el texto, lo que está diciendo el texto como tal, dice que primero, que antes de conocer, necesitamos primero ¿qué? Entender. Entender. Hay que entender primero para poder decir que conocemos. Pues primero es entender y luego conocer. Porque aquí viene algo antes del entender y conocer. ¿Por qué? Porque cuando dice no se alabe el sabio en su sabiduría, es decir, pretender saber mucho de la Biblia, conocer la de Génesis, Apocalipsis, y decir que yo conozco la Biblia y decir que yo me sé los versículos bíblicos de memoria y he asistido a muchos seminarios, pero todavía no puedes decir que conoces a Dios, porque dice la Escritura, no se alabe el sabio en su sabiduría. Porque saber mucho no es garantía de conocer a Dios. Saber mucho Biblia no es garantía de conocer a Dios. Eso se llama información bíblica. Porque ahí viene el detalle y la confrontación. ¿Cuántos de esos versículos bíblicos que se sabe de memoria, cuántos de esos versículos bíblicos se están viviendo y se están aplicando? Solo te dejo esa inquietud. Ahora, luego dice, el valiente en su valentía. No se alabe el valiente en su valentía. Bueno, los títulos,
las posiciones, los reconocimientos, los grandes éxitos, los nombramientos, todo esto tampoco es garantía de conocer a Dios. Tener un título, y para no irnos muy lejos, pongámosle los títulos ministeriales. Tener un título de apóstol, tener un título de pastor, tener un título de profeta, de evangelista, de maestro, de profeta. Tener un título de esos ministeriales tampoco es garantía de decir que se conoce a Dios. No, porque en la mayoría de estos ministerios ni siquiera saben dónde queda el libro de Miqueas. Ni siquiera sabe dónde queda la carta de Filemón. Ni siquiera saben quién es el profeta Oseas, ni Habacuc. ¿Por qué? Porque son libros que son muy poco conocidos. Entonces, qué tremendo es decir estas cosas que estoy diciendo, que son confrontadoras, pero que son necesarias. Entonces, tener títulos ministeriales, tener títulos de que hizo seminarios, de que hizo congresos, no es garantía de conocer a Dios. Jeremías lo dijo muy claro, lo dice muy claro. No se alabe el sabio en su sabiduría, y no se alabe el valiente en su valentía. ¿Cuál nos queda? El tercero, que es el rico en sus riquezas. Las riquezas tampoco son garantía de conocer a Dios. Y aquí quiero decir algo bien interesante que me he descubierto y que pues para nadie es un secreto lo que voy a decir, y es que la prosperidad económica no define tu condición espiritual. Tener casa, tener carro, tener una beca, tener una cuenta bancaria bien jugosa no es garantía de conocer a Dios, o no es garantía de ser bendecido. No, porque en Mateo 6:33 el Señor Jesucristo dijo muy claramente que todo eso es añadidura. Todo eso es añadidura. Todo eso es añadidura. Por lo tanto, la prosperidad económica o las riquezas como tal no son garantía de conocer a Dios. No. El texto de Jeremías dice cómo le conocemos, cómo realmente podemos decir que conocemos a Dios. ¿Cómo podemos decir realmente que conocemos a Dios? Ahora, si miramos lo de las riquezas, pues para no dejar huecos o no dejar vacíos allí, todos somos bendecidos, porque Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Es decir, que tú que me estás viendo, tú eres un bendecido, así tengas solamente 1,000 pesos en tu bolsillo, 1,000 pesos colombianos. Así tengas $1 en tu bolsillo, eres bendecido. Así no tengas nada de dinero en tu cuenta bancaria o en tu bolsillo en este momento, eres un bendecido, porque la bendición no radica en lo físico y en lo material, sino en lo espiritual. Ya eres ricamente bendecido. Entonces, no podemos ver a los que son ricos y poderosos y que tienen plata como los bendecidos. No, ellos no son bendecidos. Simplemente tienen una gran añadidura que es diferente. Que es una gran añadidura. Ahora, el texto de Jeremías, volviendo a Jeremías, dice: ¿cómo vamos a conocerle? Pues para conocerle debemos primero ¿qué? Entenderle. Y para entenderle necesitamos entender específicamente 3 cosas. 1, la misericordia. 2, juicio. Y 3, justicia en la tierra. Estas 3 cositas que dice el Señor que es lo que Él quiere, y para saber qué es lo que Él quiere necesitamos entender, y para entenderlo vamos a conocerlo, y posteriormente pues vamos a mirar qué es lo que dice, a qué se refiere el Señor. Ahora, la pregunta que le hizo Felipe al etíope en su momento: ¿entiendes lo que lees? ¿Tú y yo entendemos lo que leemos? ¿Entendemos lo que leemos? ¿Entendemos qué es la misericordia? ¿Hemos entendido qué es el juicio?
hemos entendido qué es la justicia. Ojo con eso. Pero bíblicamente hablando, te lo estoy diciendo. Bíblicamente hablando, no de manera ni dogmática, ni humanista, ni filosófica. No, si nos vamos a justicia y juicio, pues eso sería otro término que tanto el dogma, una parte dogmática y la filosófica y la humanista, tienen sus propias definiciones y sus propios conceptos. Pero yo me estoy refiriendo es bíblicamente hablando. ¿A qué se refiere? Bíblicamente hablando. ¿Qué quiere decir misericordia? ¿Qué significa juicio? ¿Qué significa justicia en la tierra? No por una suposición, no, es que a mí me parece, es que como que es así, es que como que es asá, es que el diccionario dice, no, bíblicamente ¿qué dice? El significado está en la Biblia. Por eso es algo importante en el estudio equilibrado de las Sagradas Escrituras, de que la Biblia sea su propio intérprete, que ella sea su propio intérprete. Entonces es necesario que tengas presente sobre qué fundamento estás edificando tu vida. Es importante saber cuál es tu soporte de vida hasta este momento. ¿Qué te han enseñado? ¿Te han enseñado información bíblica? ¿Aprenderse de memoria la Biblia? ¿O a vivir la Biblia? A vivir las Sagradas Escrituras, a vivir la palabra de Dios. ¿Qué te han enseñado? ¿Cuál es tu fundamento? ¿Cuál es tu soporte de vida? Si todavía no lo conoces, si todavía no lo sabes, pues te dejo en la cajita de los comentarios el ebook para que lo descargues y puedas revisar cuál es tu soporte de vida, cuál es tu fundamento de vida. ¿Estás construyendo sobre algo sólido o estás construyendo sobre algo débil tu vida? O durante estos años, ¿cómo te han enseñado? Quienes ya lo han leído, quienes ya lo han descargado, me han comentado y me han dicho y se han dado cuenta que por años han sido engañados por Dios, por años han sido engañados. Por eso es necesario revisar el fundamento para poder continuar con estos procesos en formación ministerial. Recuerda que este canal es un canal de formación ministerial para fortalecer los conocimientos bíblicos. Y aquí quiero que sepas algo. Los bíblicos, si quieres más contenido, puedes ir a mi web carlosromeni.com y puedes allí, pues, es para aquellas personas, para aquellos ministros que sienten en su vida que tienen un llamado o que están empezando un ministerio o que quizás están en el ejercicio ministerial pero quieren como fortalecer más esos conocimientos. Estás en el lugar indicado. Puedes seguirme por YouTube, puedes seguirme por Facebook, abajo están los enlaces y puedes hacerlo. En el carácter de Cristo, en el carácter de Cristo, donde vas a fortalecer tus conocimientos bíblicos, donde vas a descubrir tu fundamento o soporte de vida, cómo has sido enseñado, sobre qué soporte, sobre qué fundamento has sido enseñado y estás edificando, y donde también vas a aprender a estudiar la Biblia con la mente de Cristo, con la mente de Cristo. Y además de ello, pues vas poco a poco identificando tu llamado y tu vocación ministerial. Por eso es importante lo que dijo Jesús en Juan 17:3. 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces lo que la Sagrada Escritura o que lo que el Señor Jesucristo quiere es que conozcamos al único Dios verdadero y a Jesucristo como Señor y Rey de nuestras vidas. Entonces allí vas poco a poco entendiendo que es importante que conocerle, pero para conocerle primero hay que entenderle. Por eso es importante estudiar la Biblia de manera equilibrada. Ahora, el apóstol Pablo pues tenía una profunda motivación, una profunda sana motivación en la enseñanza. ¿Y qué quería él que los demás alcanzaran? Miremos lo que dice Colosenses capítulo 1 versículo 9, dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros
y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Observemos algo aquí, y es que el apóstol Pablo no pedía por casa, carro, becas para los hermanos, ni para las iglesias, ni terrenos, ni lotes, sino que él pedía que fueran llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es importante conocer cuál es la voluntad de Dios. Y para conocerla necesitamos primero entenderla a través del estudio equilibrado y el estudio sano y de manera responsable de las Sagradas Escrituras. Entonces, eso es lo que necesitamos, ser llenos del conocimiento de su voluntad, Entonces, si de verdad, te lo digo de verdad y a sinceridad, si de verdad deseas aprender de manera responsable el estudio de las Sagradas Escrituras, pues déjame tu comentario abajo en los comentarios y pues descarga el ebook para que comiences este proceso interesante de formación ministerial en el carácter de Cristo, y además de eso puedas fortalecer tus conocimientos bíblicos. Recibirás pues más contenido en el correo, que pues vayas a dejar. A tu correo te van a llegar más contenido, te voy a avisar en el momento cuando vaya a hacer algún live, te voy a avisar cuando vaya a realizar algún webinar, y sobre todo vas a ser uno de los primeros a los cuales va a conocer de qué se trata un curso que voy a lanzar, que voy a hacer, que es acerca de cómo identificar tu llamado y tu vocación ministerial. De hecho, déjame en tus comentarios si te interesaría ver este curso. El curso es de cómo identificar tu llamado y tu vocación ministerial, pero para suscriptores. Recuerda, soy Carlos Rummenigge Camayo, soy docente, misionero y ministro del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hasta una próxima oportunidad.